Bien, buenísimo. Segunda parte de la misma clase sobre distribución del ingreso y crecimiento. ¿Qué relación hay entre distribución del ingreso y crecimiento? ¿No? Bien, como vimos hasta ahora, los hogares que más contribuyen a la demanda agregada son los hogares de más bajos recursos, ¿no? Y si dividimos, como hace Karetsky, entre gasto de asalariados y gastos de capitalistas, los gastos de los asalariados serían más grandes respecto de eso, como proporción de su ingreso. De hecho, Karetsky diría que son totales, ¿no? Que no ahorran. Bien. Entonces, si consideramos que el PBI, el producto de un país, está constreñido por su demanda, ¿sí? Que es básicamente lo que dice el principio de demanda efectiva, vamos a evaluar qué sucede con la demanda efectiva respecto de los ingresos, ¿sí? Y como vamos a estar pensando en trabajadores y capitalistas, vamos a ver qué sucede en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Por qué en el mercado de trabajo? Porque en el mercado de trabajo es el lugar en el cual los capitalistas gastan parte de sus ganancias, gastan parte de las ventas de sus empresas, no ganancias, de las ventas de sus empresas en pagar salarios, ¿sí? Entonces, en lo que hace a distribución primaria del ingreso, ¿sí? Esto que tiene lugar antes de que el Estado participe, es decir, en el pago de salarios y el pago de ganancias de la economía en el mercado, tiene lugar, bueno, ya lo dije, la distribución primaria del ingreso, ¿sí? Que vamos a utilizar este concepto, ¿sí? Esta idea, esta modelización, para entender cómo la distribución del ingreso entre capitalistas y trabajadores afectaría el crecimiento de una economía. Empecemos en el corto plazo, entonces. Vamos a hablar de mercado de trabajo, empecemos en el corto plazo. Si esto responde. Spotlight. Ahí está. Empecemos por el modelo tradicional, ¿sí? El modelo tradicional, el modelo neoclásico de trabajo, dice que se emplea en un punto en el cual una curva de demanda de trabajo y una curva de quiero esto, pero no quiero ver esto. Ahí está. O sea, la barra de tareas de Zoom me estaba molestando. Dicen, ¿sí? Que existe una curva de demanda de trabajo, que son las empresas que contratan empleo para su producción. ¿Qué relación tiene su demanda respecto del salario? Bueno, el salario sería como el precio que se paga por el trabajo, entonces, por ley de demanda, se llama así, no es el principio de demanda efectiva de Keynes, sino que es la ley de demanda de la determinación de precios de la economía neoclásica, ¿sí? Dice que una demanda, las cantidades demandadas van a tener una relación opuesta al precio del bien, ¿no? En este caso estamos pensando en el trabajo como bien y en el salario como el precio que se paga por ese trabajo. Entonces, a medida que suba el salario, cada vez menos van a demandar las empresas, ¿sí? Porque más caro les resulta pagar los salarios de esos trabajadores, ¿sí? Por otro lado, mientras más barato sea el salario que deben pagar, mayor va a ser las cantidades de trabajo demandadas por las empresas. Y por otro lado, tienen una curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta son los trabajadores que desean salir al mercado laboral a ofrecer su trabajo. Tiene una forma bastante particular. La idea es que, por supuesto, mientras más alto sea el salario, mayor va a ser la oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero trabajar 6 horas por día, ¿no? Porque quiero dedicar el resto del día a otra cosa. Si el salario es lo suficientemente alto como para representar un incentivo razonable para mí, voy a ofrecer más horas de trabajo,
¿sí? Ahora, si el salario va a ser más bajo, voy a decir, no, no me conviene trabajar menos horas y dedicar el resto del día a otra cosa, ¿no? Entonces, en esa decisión entre ocio, ellos le llaman ocio, al no trabajo, entre ocio y salario, tiene lugar esta curva de oferta que representa nuestra oferta de trabajo en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Por qué se curva sobre sí misma, llegando a salarios muy altos? Bueno, estos economistas tienen la teoría de que a niveles salariales muy altos se empieza a requerir más tiempo libre, tiempo ocioso, para disfrutar de los frutos del trabajo. Si el ingreso, si el salario es suficientemente alto, yo dejo de ofrecer más horas de trabajo porque ya no me interesa, ¿sí? Ya tengo el ingreso que necesito, tengo el salario que necesito, y más bien al contrario, quiero empezar a disfrutar de los altos ingresos que tengo, entonces retrocedo mi oferta de trabajo, que es el motivo por el cual esta curva se curva sobre sí misma hacia atrás, ¿sí? Bueno, el nivel de empleo, de acuerdo a esta teoría, tendría lugar en donde se cruzan las curvas de oferta y demanda del trabajo, que sería este punto, así que esta sería la cantidad de trabajo empleada, y este sería el salario empleado, ¿sí? Ahora, ¿qué discusión tiene lugar entre la teoría neoclásica y las teorías post-keynesianas? ¿Es este equilibrio un equilibrio de pleno empleo? La teoría neoclásica va a decir que sí, porque a este salario, a este nivel de salario, es esta la cantidad de trabajo que se está ofreciendo. Entonces, el resto del trabajo no lo están ofreciendo ese salario, entonces no es desempleo involuntario, ¿no? Lo que dice Keynes es, Keynes no dibuja curvas de trabajo, tampoco cree que tengan lugar de esta forma, pero sostiene que sí existe desempleado involuntario, es decir, gente que desearía trabajar al nivel del salario de la economía, pero no consigue demanda para su trabajo, ¿sí? Supongamos que esta sería la cantidad de gente que quiere trabajar, ¿no? Digamos que esta sería, acá no tendríamos desempleo en una economía, ¿no? Por ahí tendríamos un poquito de desempleo que se llama desempleo friccional, que tiene lugar cuando uno está cambiando de trabajo o ese tipo de cosas, pero por supuesto tienen que ser tasas de desempleo muy bajas, como un 5%, mucho menos, no, de hecho menos que un 5%, ¿no? Debería ser como un 1%. Claramente no son las tasas de desempleo, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, no es una tasa de desempleo que exista, ¿no? Bien, de acuerdo a este modelo de mercado de trabajo, si en este punto hay desempleo involuntario, es decir, hay más gente que quisiera trabajar, ¿sí? El salario debería bajar, no sé, digamos que toda esta gente quiere trabajar, ¿no? Quiere emplearse. Entonces, para que toda esta gente pueda ser empleada y lleguemos al nivel de empleo, de pleno empleo, sería necesario que el salario cayera desde acá hasta acá, el salario de pleno empleo, para que cruce a la demanda de trabajo en el punto en el cual es el pleno empleo, ¿sí? Si el salario fuera más bajo, la totalidad de quienes buscan empleo sería contratada. Es una cuestión de flexibilización salarial, de acuerdo a este modelo, que exista o no desempleo involuntario, ¿no? Si existe desempleo involuntario es porque los salarios son inflexibles a la baja, ¿no? Según este modelo. Lo que diría es, bueno, si quieren que haya más empleo, los salarios tienen que bajar, ¿ok? ¿Qué harían los capitalistas en este caso si quisieran, digamos que estamos en este punto, ¿no? Volvemos al equilibrio original. Si los equilibrios quieren aumentar sus beneficios, es decir, sus ventas menos sus costos, tratarían de reducir costos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno,
Pueden reducir costos de varias maneras, pero lo que tienen más a mano es una reducción salarial, ¿sí? Entonces, una reducción salarial en este modelo, como vimos recién, llevaría a mayores niveles de empleo. Esto es un repaso de el modelo neoclásico del mercado de trabajo en el corto plazo. Dije como 20 veces corto plazo ya, y no les expliqué lo que es corto plazo, ¿sí? Básicamente, vamos a suponer que el corto plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para no poder ajustar el capital de la empresa, ¿sí? Es decir, no, si yo decido una inversión en el corto plazo, el capital, mis máquinas instaladas, mi capacidad productiva, va a cambiar recién en el próximo periodo, ¿sí? En este periodo no lo puedo cambiar, porque las inversiones, la instalación de máquinas, la construcción de plantas nuevas, requiere un determinado tiempo, ¿no? Entonces, como les decía, en el corto plazo, el stock de capital, y por stock de capital vamos a entender la cantidad de máquinas, la capacidad productiva de las empresas, va a permanecer constante, ¿sí? Bien. Vamos a ver un modelo post-keynesiano ahora, de mercado de trabajo, para evaluar qué sucede entre distribución del ingreso y crecimiento de una economía. En base al principio de demanda efectiva se puede construir una curva de demanda global real. ¿Real por qué? Porque se supone que está deflactada por los precios, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo variables reales para sacarnos de encima la variación de precios y el ruido que eso mete en una modelización. Bien. Esta, demanda global real. La demanda global real está constituida por el salario real que se le paga a los trabajadores por N, que es la cantidad de trabajadores, ¿no? Tiene sentido. Cantidad de trabajadores por el salario que recibe cada uno da la masa salarial completa, ¿no? Más gasto autónomo. Bien, ¿qué es gasto autónomo? Nota, me puse la nota ahí porque yo sabía que me iba a olvidar. Para entender qué es gasto autónomo tenemos que volver a Kalecki, ¿sí? El ingeniero, el casi ingeniero. Bien, me perdí. Esto. Kalecki lo que hace es tratar de entender la distribución del ingreso desde las cuentas nacionales. Es decir, se agarran los balances, ¿sí? Que imagino que algo debe y haber por ahí, tienen idea. Se agarran los balances y se realizan igualaciones, ¿no? Se supone que tiene que dar igual de un lado que del otro. En el sistema de cuentas nacionales, la distribución de los ingresos, es decir, I, se divide entre salarios y beneficios, es decir, los salarios que se pagan a los trabajadores y los beneficios que adquieren los capitalistas. Ahora, ¿cómo se utiliza ese ingreso? Bueno, una parte se gasta en consumo y otra parte no se gasta en consumo, se ahorra. Pero recuerden que para que haya equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Para que haya equilibrio en la economía y todo lo que se produzca se venda y no quede stock que las empresas quieran vender y no se pueda, la inversión tiene que ser igual al ahorro, ¿sí? Entonces, si la inversión tiene que ser igual al ahorro, podemos poner inversión en vez de ahorro. Si yo les había dicho que el ingreso o se consume o se ahorra, ¿no? Bueno, digamos que lo que se ahorra se invierte, ¿no? Y está acá. Entonces, ¿por qué divido solo entre salarios y beneficios y no se agrega, por ejemplo, la renta de la tierra? Porque para simplificar el modelo vamos a suponer que no hay terratenientes, ¿sí? ¿Por qué divido el ingreso entre consumo e inversión y no gasto público? Porque nuevamente, para simplificar el modelo, vamos a suponer que no hay sector público, ¿sí? Entonces no hay gasto público. Esto creo que ya se los conté. Ah, no. Pensé que acá había una diapositiva sobre la vida de Kalecki. Que yo normalmente lo cuento porque Kalecki no es un economista conocido. ¿Qué problema tenía Kalecki? Escribía en polaco. Llegó a las mismas conclusiones que el economista más importante de su historia, de su
tiempo, pero lo escribió en polaco, no lo leyó nadie hasta bastante después, ¿no? Bien, entonces, en base a este estudio de los balances y de las cuentas nacionales, sabemos que el ingreso se tiene que dividir entre salarios y beneficios, ¿no? Y esto, a su vez, tiene que ser igual al consumo más la inversión. Bien. El salario lo vamos a llamar W, los beneficios los vamos a llamar B larga. El consumo es en parte consumo de los trabajadores y en parte consumo de los capitalistas, ¿no? Entonces, ACW es el gasto autónomo que refiere al consumo en base a salarios, ¿sí? Por eso es ACW. Básicamente, este es el consumo de los trabajadores, ¿sí? ACC es gasto autónomo, que refiere al consumo de los capitalistas, ¿sí? Básicamente, esto es de los beneficios que ganan los capitalistas, cuánto consumen para ellos mismos, ¿sí? Como personas. Más AI, ¿qué es AI? Es el gasto autónomo en inversión. Estos capitalistas, los que no consumen, lo que no es ACC, es ahorro. Y ese ahorro se invierte, ¿sí? Entonces entra acá. Fíjense que estos se llaman todos A porque son autónomos. Y ahora voy a explicar qué significa. Como los trabajadores consumen todo lo que ganan, por supuesto, o sea, por supuesto no, es un supuesto que los trabajadores no ahorran, W va a ser igual que ACW. Entonces estos dos se cancelan, ¿no? Se cancela este con este, porque son iguales y están en distintos lados del igual. Entonces, los beneficios tienen que ser igual a el consumo de los capitalistas más la inversión, que tiene sentido, ¿no? Todo lo que los capitalistas ganan se dividen entre su gasto en consumo y su gasto en inversión, ¿sí? Pero, si yo lo digo así, suena a que el capitalista primero gana, primero tiene las ganancias y luego las gasta, ¿no? Sin embargo, Kalecki se pregunta sobre la causalidad, y para eso es necesario entender a qué se refiere esto de autónomo. A ver, ahí está. El consumo de los trabajadores no es autónomo, es inducido, ¿sí? ¿Qué significa inducido? Significa que depende del salario que obtuvieron, ¿sí? Como habíamos visto hoy sobre las ecuaciones keynesianas, el consumo total estaba determinado por un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso, ¿no? Entonces, esa C chiquita por el ingreso disponible implica que el consumo depende del ingreso, ¿sí? Si depende del ingreso, se llama inducido, ¿sí? Inducido por el nivel de ingreso corriente de este periodo. Estamos en el corto plazo, entonces estamos hablando del ingreso de este periodo, ¿sí? En este periodo, el ingreso de los trabajadores fue tal, entonces el consumo de los trabajadores fue tal en función de ese ingreso. Yo no sé si esto me cambia de diapositiva. Ahí está. Pero en el caso de los capitalistas, ¿sí? No puede depender del ingreso presente. ¿Por qué? O sea, de este I presente. Porque las ganancias del capitalista están fundamentadas en las inversiones que realizaron en tiempos pasados. Si no realizaron inversiones en los periodos pasados, ¿sí? No pueden estar consumiendo ahora, ni pueden estar ahorrando para después transformarlo en inversión. Eso significa que estos dos son autónomos. Este no es autónomo, este es inducido. Este es autónomo porque no depende del ingreso corriente del PBI de este año, sino que depende del PBI anterior, y este depende del PBI anterior, no del PBI de este año. ¿Se entiende? Entonces, cuando estudiamos el corto plazo y nos restringimos a un periodo de tiempo que no está considerando periodos anteriores, ¿sí? Estas dos variables pasan a ser autónomas. ¿Ok? Son exógenas, porque dependen de cosas que no podemos contemplar en este corto plazo que estamos evaluando. Bien, el hecho de que estas vengan primero que estas hace que Kalecki diga, al final, los capitalistas terminan ganando lo que gastaron en periodos anteriores. ¿Se entiende? Y de acá viene
la frase célebre de Kaldor diciendo, los trabajadores gastan todo lo que ganan y los capitalistas ganan todo lo que gastan, ¿sí? Porque su gasto en periodos previos moviliza la economía, ¿no? Hace que crezca el PBI. Entonces, al crecer el PBI, ellos ganan ganancias, estos beneficios B larga. Y esos beneficios B larga nuevamente son invertidos y consumidos, ¿sí? Ahora sí, volviendo, ¿no? Entonces, la demanda global real depende del salario real que se le paga a los trabajadores por la cantidad de trabajadores que hay, más este gasto autónomo que representa el gasto en inversión de los capitalistas y el gasto en consumo propio de los capitalistas. Normalmente, cuando se trata de igualar en el modelo neoclásico una demanda agregada a una oferta agregada, se agrega el capital, o sea, es necesario sumar todos los trabajadores y todo el capital de toda la economía, y los post-keynesianos han discutido mucho esto, diciendo que no se pueden sumar máquinas, no se pueden sumar no peras con manzanas, sándwiches de milanesa con manzanas, ¿sí? O sea, son industrias completamente distintas, las máquinas de una no las puede usar otra, si yo las adquiero, no es que las vendo así nomás, y esa plata la uso para comprar otras. Normalmente me tengo que endeudar, entonces tengo que pagar intereses por el préstamo que se pagó, o no tengo un mercado de reventa, ¿sí? Porque si dejamos de suponer competencia perfecta, hay pocas empresas que pueden pagar máquinas tan grandes. ¿Y quién me la va a venir a comprar si yo me la quiero sacar de encima de un día para el otro? Los mercados de reventa no son perfectos. Y en el momento en el que no son perfectos, hay costos hundidos, ¿no? Entonces, no se puede sumar todo el capital de toda la economía así como así. Porque los valores cambian, las máquinas claramente cambian, ¿sí? Entonces, en vez de hacer esta función de producción tan criticada, lo que hace la UA en el modelo este que les dejé para que lean, es armar una función de utilización, ¿sí? La función de utilización lo que dice es, la economía tiene estos recursos, esta cantidad de capital, esta cantidad de trabajo, ¿cuánto de eso vas a usar? ¿Cuánto de eso está usando las empresas? ¿No? Y de eso, ¿qué producto sale? Básicamente es eso, así de sencilla, la función que él decide modelizar para comparar respecto a la demanda agregada. Esta función de utilización, entonces, está definida como el nivel de producto total de las empresas de una economía, que es igual a un coeficiente de tecnología, ¿sí? Si en algún momento hay una innovación importante, lo que vamos a cambiar es esta T, ¿sí? Que es un coeficiente de tecnología, por la cantidad de empleo, ¿no? Acá está definido T. T es la inversa de los requerimientos unitarios. ¿Qué son requerimientos unitarios? ¿Cuánto de cada materia prima tengo que usar para una unidad de producto? ¿No? Digamos que yo hago suéteres. ¿Cuánto tengo que usar una máquina de coser para hacer un suéter? ¿No? Eso es un requerimiento unitario. Requerimiento para una unidad de esa máquina de coser, ¿sí? Los requerimientos unitarios se suelen identificar con Ns, entonces la tecnología está expresada como la inversa de los requerimientos unitarios. Si hay un shock tecnológico que hace que yo cada vez necesite usar menos de mis máquinas, menos tiempo porque son más eficientes, los requerimientos unitarios van a caer, ¿no? Si el denominador cae, toda la fracción sube. Eso significa que T va a mejorar, ¿no? Está expresado de esa forma. Ahora, ponemos N, es decir, la cantidad de empleo, porque estamos suponiendo que en esta economía existe desempleo involuntario, ¿sí? No vamos a suponer que estamos en pleno empleo, que es un mecanismo muy utilizado para igualar oferta agregada con demanda agregada, ¿sí?
No vamos a suponer que estamos en el pleno empleo, vamos a suponer que hay desempleo involuntario y que entonces importa la cantidad de empleo, porque si no, la cantidad de empleo es la que quieren que se haya y listo, ya está, no es importante. Lo vamos a considerar relevante y por eso está acá. Entonces, hasta ahora tenemos dos ecuaciones, una demanda global real y una función de utilización de los recursos. Lo que vamos a hacer es igualarlos y ver en dónde se cruzan, ¿no? En dónde llegamos al equilibrio de este sistema productivo. Bien. Podemos despejar, las igualamos y despejamos variables de interés. Podemos despejar el nivel de empleo, ¿sí? Dice N de F, porque es el nivel de empleo determinado por la demanda efectiva, o podemos despejar el nivel de salario real, ¿sí? Que dice salario real EF, porque es el nivel de salario efectivo, ¿sí? Real. Cuando las grafiquemos vamos a ver este gráfico, ¿sí? Esta es esta curva, ¿sí? NDF, es la curva en la cual, la curva para la que, de nuevo, es la curva en la cual todos los puntos representan un equilibrio entre la demanda global real y la función de utilización, ¿sí? En todos estos puntos hay equilibrio entre utilización y demanda real agregada. En todos estos puntos. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que esta es la cantidad de trabajo, de gente que quiere trabajar, ¿no? No importa el salario que le paguen. Hay gente que quiere trabajar porque necesita, o sea, siempre va a ser mejor 10.000 pesos que 0 pesos, para empezar, en términos de cubrir necesidades propias y familiares. Incluso las personas que tienen ingresos asegurados, muchas veces quieren trabajar por una cuestión de... se me fue la palabra, completamente se me borró de la cabeza, pero está bien visto en el trabajo, ¿no? Por eso. O simplemente porque hay algún trabajo que les gusta hacer y entonces quieren dedicarse a ese. Vamos a suponer entonces una oferta de trabajo constante, y por eso es esta línea constante acá, ¿no? Y vamos a suponer que nuestra economía está limitada en su capacidad de producción y de crecimiento por el nivel tecnológico, que está indicado por esta línea de restricción acá, T, ¿sí? Es decir, el crecimiento, por más política expansiva que hagamos, va a estar constreñido por la tecnología, ¿sí? Y por eso está esta línea acá. Entonces, nuestras curvas de equilibrios entre demanda global real y la función de utilización va a ser asintótica la tecnología, ¿sí? Porque representa un límite. Bien. Recuerden, en todos estos puntos rojos está en equilibrio la demanda y la utilización, ¿sí? Acá, en todos estos puntos, está en equilibrio la inversión y el ahorro. Está en equilibrio lo que se vende y lo que se quiere comprar, ¿sí? Son todos una seguidilla de puntos de equilibrio. Ahora, ¿qué diferencia vemos en este mercado de trabajo de corto plazo respecto del que vimos al principio, que es el tradicional? El nivel de empleo depende positivamente del salario real, a la inversa de lo que sucedía antes, ¿sí? ¿Por qué depende positivamente del salario real? Porque el salario real es el principal componente de la demanda, ¿no? Entonces, si se aumentan todos los salarios reales, aumenta la demanda y por lo tanto aumentan las ventas, y es necesario contratar más trabajadores para poder solventar esas ventas, ¿ok? ¿Qué es la paradoja de los costos de Kalecki? Ah, miren, acá está. El nivel de empleo depende positivamente del salario. Eso es lo que es distinto respecto al modelo tradicional, ¿sí? ¿Qué es la paradoja de los costos de Kalecki? En macroeconomía,
la paradoja es un concepto importante, ¿sí? ¿A qué refiere? Refiere a comportamientos que en el nivel microeconómico buscan un determinado resultado, pero que si todos los agentes lo reproducen, en el nivel agregado otorga resultados distintos e incluso contrarios. Puede dar exactamente el resultado opuesto al deseado en el nivel agregado, ¿sí? En el nivel macroeconómico. Por ejemplo, no hay mejor explicación para las paradojas que un ejemplo. La paradoja de los costos de Kalecki dice que cada empresa va a buscar aumentar sus beneficios, ¿no? ¿Por qué? Y porque aumentar beneficios es una forma de supervivencia. Si una empresa tiene muchas ganancias, las va acumulando y cuando necesite hacer inversiones va a poder hacer inversiones. Y si no le alcanzan las ganancias que tiene acumuladas, puede ir a pedir un préstamo y es más posible que se lo den con una mejor tasa de interés si tiene más capital acumulado que menos, ¿no? Entonces, aumentar ganancias es un mecanismo de supervivencia de las empresas. Para aumentar ganancias van a querer reducir costos, ¿no? Entonces, cada empresa por separado, respecto de sus decisiones individuales, va a decidir reducir salarios para poder aumentar ganancias, ¿sí? Es decir, reduce salarios para reducir costos y aumentar sus ganancias y así poder sobrevivir a un futuro incierto, ¿sí? ¿Cuál es la paradoja macroeconómica? Que si todas las empresas hacen lo mismo, si todas las firmas reducen salarios, la demanda global se reduce también, ¿sí? Porque los asalariados consumen más que los capitalistas. Entonces, en el corto plazo, ¿sí? Se va a reducir la demanda global real. Y si se reduce la demanda global real, van a caer las ventas de las empresas, ¿sí? Entonces, en el agregado, si todas las firmas se comportan del mismo modo, su tasa de ganancia por ahí aumenta, ¿sí? Porque está cayendo los salarios que son el denominador. Pero sus ganancias, como masa de ganancias, el total de ganancias, la suma, no expresado en tasas, expresado en suma de ganancias, puede mantenerse igual o incluso caer, ¿sí? Porque las ventas se reducen demasiado. Si las ventas se reducen en mayor proporción que lo que redujeron salarios, sus ganancias van a caer, ¿sí? La tasa de ganancia por unidad vendida probablemente aumente, pero la masa total de ganancias va a caer o va a permanecer constante si todas las firmas se comportan del mismo modo. Esa es la paradoja, ¿sí? Las firmas buscaban aumentar sus ganancias y sin embargo las ganancias permanecen constantes o se reducen por un resultado agregado, ¿sí? Bien, hagamos un poco de estadística comparada. No, perdón, estática comparada. Siempre me confundo esas dos palabras. ¿Cómo se puede percibir un aumento del gasto público en este modelo? ¿No? El gasto público, si bien no lo estamos incorporando porque estamos suponiendo que el sector público no existe, se podría ver como un aumento de A, ¿sí? Que es la raíz de esta ecuación, de esta función, ¿sí? Un aumento de A haría que la raíz de esta función se corriera hacia la derecha. El punto donde corta el eje este se corre hacia la derecha, ¿sí? Entonces digamos que mantenemos constante el salario real. Nos quedamos en W sobre P1. Para el mismo nivel salarial real, aumenta el nivel de empleo, ¿sí? Porque aumenta la demanda global real. Entonces es necesario utilizar más recursos para producir más, para poder solventar esa demanda mayor, ¿sí? Ahora, si consideramos en cambio constante el nivel de trabajo, ¿sí?
si consideramos que nos quedamos en N1, en el nivel de empleo, el salario real va a caer. ¿Ok? Entonces, ante aumentos del gasto autónomo, es necesario que aumente el nivel de empleo. Si no aumenta el nivel de empleo, se persigue una caída en el salario real. Bien. Los robots nos robaron el trabajo. Bueno, no creo que este mismo modelo sirva para responder las múltiples preguntas que hay hoy en día sobre el futuro del trabajo debido a la robotización y un montón más de avances tecnológicos en los cuales no soy especialista, pero un poco se puede ver cómo se movería este modelo, que es muy sencillo, es muy simplificador, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la realidad es una realidad compleja, ¿no? Y si nosotros queremos modelizarla, es necesario hacer supuestos simplificadores, ¿sí? Porque si no, no nos alcanzan las dimensiones de ejes para hacer los gráficos, para empezar. Bien, digamos que hay una nueva innovación, una mejora de la tecnología, y se pasa de esta restricción T1 a una restricción T2, ¿sí? Es decir, se amplían las posibilidades de crecimiento de esta economía. La curva de equilibrio, ¿sí? Del nivel de empleo de equilibrio, se va a correr hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la tecnología era denominador en la raíz, ¿no? Entonces, si esto aumenta, esto cae. Entonces se viene para atrás. Y esta nueva curva de empleo de equilibrio, ¿sí? Se hace tangente a esta nueva restricción tecnológica, ¿sí? Bien, ¿qué sucede si se mantiene constante el nivel de salario ante un incremento de la tecnología? Lo que sucede es que se reduce efectivamente el nivel de empleo, ¿sí? Entonces, este modelo, así como está ahora, diría que sí, que los robots nos van a robar el trabajo, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué significa un aumento de la productividad? Un aumento de la productividad, ¿sí? Un aumento tecnológico que aumenta la productividad, implica que con las mismas horas de trabajo humano se producen más cantidad de productos, ¿sí? Eso es un aumento de la productividad. Entonces, si el mismo trabajador está produciendo mayor cantidad de trabajo, pero le están pagando lo mismo que producía antes, ¿sí? Hay otra persona que se está apropiando de esa diferencia, ¿ok? De toda la diferencia. Entonces, lo que propone este modelo es que las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad del trabajo no van a generar desempleo si son acompañadas de incrementos en el salario real, ¿sí? Porque el incremento en el salario real compensaría por demanda haciendo que deban utilizarse nuevamente la misma cantidad de trabajadores, ¿sí? Trabajadores que, si mantenemos la demanda anterior, sobrarían, ¿sí? Porque si la demanda anterior se queda así de baja, no necesito contratar más trabajadores para solventar esa demanda. Me alcanza con las máquinas nuevas que producen más, ¿sí? Ahora, si yo aumento los salarios de los trabajadores, la demanda global aumenta. Entonces, si bien yo contraté nuevas máquinas, más nuevas, que tienen una mayor productividad, ¿sí? Voy a necesitar mantener la misma cantidad de trabajadores porque la demanda también subió. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, para que un aumento de la tecnología no genere una caída en el nivel de empleo, sería necesario que aumentaran los salarios reales también. ¿Es un buen modelo este para analizar el futuro del trabajo? Mi respuesta es que no, ¿sí? En este equipo docente hay una persona que se ocupa de mercado de trabajo, así que si tienen dudas, lo podemos charlar en una de las clases de consulta. Avisen, así nos aseguramos de que Nico esté. Esto, ¿no? Lo que les decía recién.
aumentar la productividad laboral sin que haya una contrapartida, un aumento de contrapartida en el salario real, implica un aumento más que proporcional de la tasa de beneficios. Bien, otra cosa que dice la UA es, ok, supongamos que la oferta de trabajo deje de ser una constante, una línea constante, ¿sí? Y pongamos la oferta de trabajo del modelo neoclásico, ¿no? Recuerden esta que se curva sobre sí misma en algún momento. El problema que encontramos acá es que es un mercado con dos equilibrios posibles, ¿sí? Tenemos un equilibrio acá y un equilibrio acá, ¿ok? El peor equilibrio está en el salario 2 y el nivel de empleo 2, y el mejor equilibrio está en el salario 3 y el nivel de trabajo 3. Bien. ¿Cuál es la dinámica de este modelo? Supongamos que estamos en el punto 1, ¿no? El salario es 1, es este, salario real este. Para ese nivel de salario real, las empresas demandan esta cantidad de trabajo, ¿no? Pero para ese nivel de salario real, la gente quiere trabajar más, quiere este nivel de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es desempleo involuntario, esta diferencia acá. Oferta menos demanda. Hay una diferencia, esa diferencia es desempleo involuntario. ¿Cómo corrige el desequilibrio este mercado, este modelo? Bueno, los capitalistas, microeconómicamente hablando, individualmente, desean bajar salarios para aumentar ganancias, ¿sí? Entonces, esto va a tender hacia el peor de los dos equilibrios. ¿Se entiende? La tendencia, la convergencia de este modelo tiene lugar hacia abajo y a la izquierda. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, se corrige, por ejemplo, imponiendo una política de salario mínimo, como el salario mínimo vital y móvil que tenemos en Argentina. Bueno, no se me ocurre un país en el que no haya política de salario mínimo. Lo que dice la OA es, el trabajo de organizaciones sindicales también ayuda a que los salarios no tiendan fácilmente a la baja. El problema, por supuesto, es que este modelo está considerando casi constantes los precios. Por supuesto, no está considerando una aceleración de la inflación como la que tenemos ahora. Entonces, el trabajo de las organizaciones sindicales se vuelve bastante difícil porque tenés que ir corriendo contra una inflación cada vez más alta, ¿no? Sobre teorías de la inflación, hay otro video que yo hice el semestre pasado, que después le voy a preguntar a Lorenzo si lo subimos, para que sepan más o menos algo medio superficial sobre teorías de la inflación. Bueno, entonces con cualquier cosa que detenga el salario de bajar, el salario real de bajar, se corregiría esto, ¿no? Bien, hasta ahí estuvimos en el corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Sí? Es decir, si nos extendemos en el futuro y queremos un crecimiento sostenido para una economía nacional como la nuestra. ¿Qué es crecimiento? En el largo plazo, ¿qué sucede? Sí se cambia el stock de capital, ¿sí? En el largo plazo estamos pensando en un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que las cantidades de máquinas instaladas se puedan modificar, ¿ok? Pueden variar. Entonces, incorpora dentro las decisiones de inversión. La inversión y el stock de capital es algo que se vuelve variable, ¿sí? Que antes era constante. Entonces, cuando hablemos de crecimiento económico, en general se va a hablar, si se habla de tasa de crecimiento económico, se habla de tasa de inversión, ¿sí? Tasa de variación del capital. Mantenemos este principio que rige no solamente para la economía keynesiana, sino para la economía en general, de que la inversión tiene que ser igual al ahorro para que estemos en equilibrio, ¿sí? Para que haya equilibrio y todo lo que se produce sea vendido, hay que estar en equilibrio entre el ahorro y la inversión. Entonces, las G indican tasas de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento de la inversión, para que la economía entre en un sendero de crecimiento estable,
tiene que ser igual a la tasa de crecimiento del ahorro, ¿sí? ¿Y cuál es la tasa de crecimiento del ahorro si seguimos suponiendo que los trabajadores no ahorran y que gastan todo lo que ganan? Bueno, va a ser la propensión marginal a ahorrar de los capitalistas, por eso es SS chiquita, ¿sí? Propensión marginal a ahorrar, que es exactamente 1 menos la propensión marginal a consumir. Todo lo que no se consume se ahorra, ¿sí? La propensión marginal a ahorrar de los capitalistas por la tasa de ganancia que reciben, ¿sí? ¿Por qué en tasa y no en masa de beneficios como lo habíamos visto antes? Porque ahora necesitamos ver todo en tasas porque estamos haciendo análisis dinámico. En el largo plazo se hacen análisis dinámicos y es necesario evaluar tasas, ¿sí? Entonces, encontramos que la tasa de inversión depende positivamente de la tasa de beneficios. La tasa de beneficios la veníamos viendo como opuesta a los salarios, ¿no? Cuando los capitalistas querían aumentar la tasa de ganancia, querían reducir salarios, ¿no? Entonces, una pregunta válida para hacerse es, ¿esta relación positiva entre la tasa de ganancia y la tasa de inversión implica que se rompe esta idea post-keynesiana de que el aumento salarial conduce a crecimiento? Bueno, vamos a ir viendo y les voy adelantando que no. No necesariamente, pero puede ser. Bien, este modelo fue construido por John Robinson. John Robinson es un economista de Cambridge, súbdito de Keynes, que sostuvo las controversias del capital contra los neoclásicos en Estados Unidos. Y tiene esta propuesta de modelo, ¿sí? En la cual la tasa de crecimiento de la inversión es una función creciente de la tasa de ganancia que esperan los capitalistas. No es la tasa de ganancia del momento corriente, ¿sí? Ni del pasado, sino de la tasa de ganancia que esperan recibir por la inversión que van a hacer. Tiene sentido, ¿no? Yo voy a invertir en una máquina o no según lo que espero ganar por esa máquina, ¿no? Por la producción de esa máquina. Pero es una función positiva, pero decreciente, y por eso tiene forma de banana, ¿sí? Porque mientras más stock de capital se tiene, más es la ganancia que le tengo que pedir a una nueva unidad de capital para que valga la pena realizar su inversión, ¿sí? Por eso, forma de banana. Y por otro lado, esta es la curva de ahorro que viene de acá, ¿sí? El ahorro de los capitalistas por la tasa de ganancia, esa sí es la tasa de ganancia efectiva, no la esperada, la efectiva. La tendencia de la estabilidad de este modelo es hacia acá, ¿sí? Porque cuando aumenta la tasa de ganancia esperada por los economistas, van a ir aumentando sus ahorros y sus decisiones de inversión, ¿sí? Sus ahorros vienen de las ganancias pasadas. Y mientras mayor sea la tasa de ganancia que venían teniendo, mayor va a ser la ganancia que esperan tener por la nueva innovación, por la nueva inversión, perdón. ¿Sí? Entonces, este modelo es estable hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo funciona la paradoja del ahorro? Que no estoy segura de si la vieron, pero si no la vieron, la van a ver pronto, ¿sí? En este modelo. Digamos que los capitalistas, vamos a ver acá la función de acá atrás. Ah, ya está. Bien. La propensión marginal a ahorrar en esta función del ahorro, ¿sí? De la tasa de cambio del ahorro, está funcionando como pendiente, ¿no? Entonces digamos que los capitalistas reducen su propensión marginal a ahorrar, es decir, gastan más, ¿sí?
¿Cómo veríamos acá una reducción en la propensión marginal a ahorrar? Bueno, es una reducción dependiente, entonces la curva se corre hacia la derecha, se inclina, ¿sí? No se desplaza de forma paralela, sino que se inclina hacia la derecha. ¿Qué resultado macroeconómico tiene eso? Aumenta la tasa de inversión, ¿sí? Es decir, aumenta el crecimiento cuando se reduce el ahorro de los capitalistas. ¿Se entiende? A esto se refiere la paradoja del ahorro de Keynes. La paradoja del ahorro de Keynes dice, si todos tratan de ahorrar para después poder invertir más, su ahorro va a reducir la demanda, de modo que en el futuro van a caer sus ventas y no van a tener ganancias para invertir. ¿Se entiende? Esa es la paradoja del ahorro. A grandes rasgos. La van a ver seguramente mejor con Lorenzo. Yo les vine a dar paradoja de los costos, no del ahorro. Esto se llama modelo profit-led. Profit es ganancia y led es tirado, ¿sí? Es tirar. Se refiere a que en este modelo el crecimiento es tirado por la demanda, es decir, es la ganancia, por la demanda, por la ganancia. Es la ganancia de las empresas la que tracciona el crecimiento en este modelo, ¿sí? ¿Significa que hay que bajar los salarios? No. No, porque los salarios son parte de las ganancias de los trabajadores cuando evaluamos la dinámica en el largo plazo, ¿sí? Porque son los salarios los que determinan las ventas en el futuro, y las ventas son un determinante de las ganancias. Entonces, que sea profit-led no necesariamente significa que hay que reducir salarios. Acá vamos a ver un modelito calequiano más fácil que el de Robinson, ¿sí? Para poder entrar un poquito más en detalle sin complicarnos tanto con la aritmética. Vamos a suponer que los salarios son un dato, ¿sí? No como el modelo de corto plazo en el que podíamos ir cambiándolo. El salario de la economía es un dato. El markup también. ¿Qué es el markup? El markup es el porcentaje sobre precios, ¿sí? El porcentaje sobre costos que cobran los capitalistas por sus ventas, ¿no? Digamos que fuera un 25%. Entonces, si a mí algo producirlo me costó 100 pesos, lo vendo por 125. Ese markup es lo que espero de ganancia, ¿sí? A eso se le llama markup. Y se llama markup porque es marcar por sobre, ¿no? Es una marca por sobre de los costos para pagar tus beneficios como capitalista, ¿sí? La tasa de ganancia es otro cálculo. La tasa de ganancia son el resultado de markup dividido la cantidad de capital que vos tenés invertido, ¿sí? Entonces la tasa de ganancia es un resultado. ¿Un resultado de qué? Es un resultado de los salarios que son dato, el markup que son dato, y el nivel de capital que tenga acumulado, que ya lo vamos a ver, es una variable endógena, ¿sí? Los movimientos de salarios reales afectan a la demanda, del mismo modo que venimos viendo. Y que afecten a la demanda quiere decir que afectan a la utilización de la capacidad. ¿Qué significa esto? Supongamos que somos una economía con 100 máquinas instaladas, listas para usar, pero usamos solo 80 de esas 100. Si aumenta la demanda, para cubrir esa demanda vamos a tener que poner a trabajar 90, ponele, ¿no? Entonces, pasar de 80 a 90 significa que estamos aumentando la utilización sobre máquinas ya instaladas, ¿sí? Cuando aumenta la tasa de utilización de las máquinas ya instaladas, las empresas toman la decisión de invertir más. Hay dos cosas que hay que señalar acá. Una es el principio del acelerador y otro es por qué las empresas querrían invertir más si todavía les quedan 10 máquinas para usar. El principio del acelerador dice que la actividad económica, la demanda, genera más inversión, porque las empresas para responder a esa demanda extra necesitan invertir en nuevas máquinas, ¿sí? Para poder producir más y cubrir esa demanda. Pero la inversión es un componente de la demanda agregada también. Entonces, en el próximo periodo, la demanda agregada va a ser todavía más grande, ¿sí? Entonces, para responder a una demanda agregada más grande, va a haber que invertir más todavía. Y así se acelera la actividad económica y la inversión, ¿sí? Por eso es un principio de aceleración.
Ahora, el otro punto que les debía era por qué las firmas mantendrían máquinas sin usar. Se llama capacidad ociosa, ¿sí? Es decir, yo tengo cosas instaladas que no estoy usando. ¿Significa necesariamente tener 10 máquinas sin usar de 100? No, no necesariamente, ¿sí? Los modelos tradicionales de mercado de trabajo suponen el pleno empleo, no solo de los trabajadores, sino también de las máquinas. El tema es que el pleno empleo de las máquinas implicaría tenerlas las 24 horas por día funcionando. ¿Ok? Supongamos que vienen ustedes y le dicen al dueño de la fábrica, esta máquina no te conviene tenerla las 24 horas trabajando porque se desgasta demasiado rápido y vas a aumentar su vida útil si la tenés solamente 20 horas trabajando, ¿no? Supongamos. Entonces ya encontramos una limitación técnica para no usar las máquinas al 100%, ¿sí? Una limitación técnica. Sin embargo, digamos, bueno, está bien, entonces, si técnicamente se pueden usar 20 horas, supongamos que el 100% de la utilización de la capacidad es 20 horas. Bueno, lo que dice Kalecki después de recorrer todas las fábricas que recorrió es, aún así, las empresas tratan de dejarse un resto de máquinas sin usar. Si viene el ingeniero o la ingeniera y les dice, usarlas 20 horas en vez de 24, el empresario o la empresaria las va a usar 16, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de incertidumbre, ¿sí? Y estamos en un mundo en el cual no hay competencia perfecta, pero sí hay competencia, las empresas compiten entre sí. ¿Y qué quieren las empresas? Quieren sobrevivir y quieren crecer, porque hay algo en las empresas que no se traduce solamente a sacar un 0,01% más de cada unidad vendida, ¿sí? Hay algo que se traduce en la necesidad de convertirse en una empresa lo suficientemente grande, con prestigio, ¿sí? Para sostenerse en el tiempo. ¿Y cómo se consigue esto? Es necesario entrar a más mercados, ¿sí? Es necesario aumentar la cuota de mercado de la empresa. Es una estrategia tanto de crecimiento como de supervivencia. Si yo aumento mi mercado, aumento la gente que me quiere comprar a mí, voy a tener mis ventas más aseguradas, ¿sí? Es como si alguien ahora intentara abrir una nueva fábrica de gaseosas al nivel internacional de Coca-Cola o Pepsi. La va a tener complicada. ¿Por qué? Sí, o sea, va a poder vender en el mercado local, en un mercado muy chico, ¿sí? Y la va a tener complicada para un mercado más grande porque esas dos empresas se aseguraron de llegar a tanto mercado como puedan, entonces tienen su supervivencia casi asegurada, ¿sí? Porque siempre van a tener demanda. Su demanda puede fluctúa la demanda, fluctúa para arriba y para abajo, ¿no? Pero siempre la van a poder cubrir. Y ahí viene el otro motivo por el cual las empresas dejan capacidad instalada sin usar. Como las empresas quieren ganar mercado para sobrevivir, están compitiendo con otras empresas, ¿sí? Así que quieren ganarle ese mercado, quieren ser la marca que se vende en ese mercado. La forma de hacerlo es, cuando hay demanda, tenés que vender, tenés que cubrir la demanda. El problema es que si la demanda fluctúa y vos no te guardaste un resto de capacidad, no vas a ir a cubrir vos esa demanda. Y si va y la cubre otra empresa, tiene muchas más chances de ganarte ese mercado vos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las empresas trabajan solo 16 horas sus máquinas y cuando hay un shock de demanda, pagan horas extra y producen más para cubrir esa demanda extra. Y se aseguran de meterse en ese mercado, ¿sí? Esos son los motivos por los cuales las empresas, contra la lógica de otras teorías más tradicionales, mantendrían capacidad instalada sin usar, es decir, máquinas o plantas que no están siendo utilizadas al 100% de sus capacidades técnicas. Bien.
Entonces, este es el modelo bastante sencillo que les había propuesto, ¿sí? La idea es una tasa de inversión, ¿sí? Una tasa de crecimiento de la inversión que depende de un componente autónomo más de la variación entre la capacidad instalada que estoy utilizando y la que quisiera utilizar, porque hay una parte que me quiero guardar por las dudas, ¿no? Entonces, si yo veo que la demanda aumentó de forma constante y que yo quería guardarme 20% de capacidad sin usar y estoy al 85%, ¿sí? Bueno, voy a invertir un poquito, ¿sí? Para volver a asegurarme ese 20% de resto, por las dudas. Entonces, la inversión va a depender positivamente de la utilización de la capacidad instalada. Si la capacidad instalada se utiliza por encima de la proporción que los capitalistas consideran la mejor, ¿sí? Van a invertir para aumentar esa capacidad y que les vuelva a caer ese resto. La tasa del ahorro es igual que antes, ¿sí? La propensión marginal a ahorrar de los capitalistas por la tasa de ingresos de los capitalistas, que es la tasa de ganancia. Ahora, hay una tasa de ganancia, ¿sí? Que es la tasa de ganancia contable. Por eso dice PC. Es contable porque es las ganancias, el markup que efectivamente está obteniendo sobre su grado de utilización, ¿sí? El grado de utilización de la capacidad. Entonces, respecto de la capacidad que estoy utilizando, mis ganancias son estas. Pero hay una tasa de ganancia que es la tasa de ganancia que iguala la demanda con la oferta, ¿sí? Y se obtiene igualando este y este, no importa. El punto es que si la oferta y la demanda están en equilibrio, esta es la tasa de ganancia. Entonces, esta curva, que se llama DE, indica todos los puntos para los cuales la tasa de ganancia asegura la igualdad entre oferta y demanda. Si reemplazamos esta tasa de ganancia contable en la tasa del ahorro, ¿sí? Esta es la tasa de ganancia que efectivamente reciben los capitalistas, y esta es la tasa de ganancia de equilibrio, la que debería buscar la economía para estar en equilibrio. Si metemos esta tasa de ganancia y la reemplazamos en esta R, ¿sí? vamos a obtener el ahorro efectivo de los capitalistas, y encima lo vamos a poder expresar en función de la tasa de utilización. Y fíjense que la tasa de utilización es el eje que está acá abajo, ¿no? Entonces, en función de este modelo, se vuelve a obtener una tasa de crecimiento de la inversión y una tasa de crecimiento del ahorro, que cuando se igualan, en el punto en el cual se cruzan, se llega a una tasa de crecimiento de la economía que es sostenible en el tiempo, ¿sí? Si crece por encima de esto, se queda sin ahorros. Y si crece por debajo de estos, los ahorros se van acumulando y nunca se invierten, ¿sí? Entonces, este es el punto en el cual el crecimiento es sostenible en el largo plazo. ¿Me interesa que se acuerden todas las ecuaciones y que se acuerden qué cosa es cada cosa? No. La realidad es que yo estoy haciendo este modelo para demostrarles de una forma considerablemente adecuada, ¿sí? Es decir, para convencerlos de que se puede estudiar el largo plazo en base al principio de demanda efectiva, ¿sí? Bien, ¿se cumple la paradoja del ahorro de Keynes en este modelo? ¿Cómo veríamos una caída en la propensión marginal al ahorro? Bueno, caería esto, ¿no? Este SC. Entonces, la curva de tasa de cambio del ahorro tiene una pendiente menor, por lo que se rota hacia la derecha, ¿no? Se rota hacia allá. Y por otro lado, también entra en la función de la tasa de interés que iguala la oferta y la demanda. Entra en el denominador. Entonces, si esto cae, todo esto aumenta. Entonces, la tasa de interés de equilibrio entre oferta y demanda aumenta, rota hacia arriba, ¿sí? Y así es como encontramos el nuevo punto de equilibrio en el cual la tasa de crecimiento es mayor,
¿sí? Entonces, se comprueba, se verifica que sigue siendo válida la paradoja del ahorro en este modelo en el largo plazo, ¿sí? Porque si los capitalistas desahorran, el aumento, o sea, no desahorran, pero ahorran menos, el aumento de la demanda que supone su mayor consumo les da más ventas en el futuro por lo que invierten más, ¿sí? Entonces la paradoja del ahorro se sostiene en el largo plazo. ¿Qué pasa con los costos? ¿Sí? Sí, con la paradoja de los costos de Kalecki. La paradoja de los costos de Kalecki decía que los empresarios bajarían sus salarios, es decir, aumentarían la tasa de ganancia. Veamos qué pasa al revés, es decir, si aumentan los salarios, baja la tasa de ganancia, ¿no? La proporción de beneficios es pi, en este caso. Pi entra tanto en la determinación de la función de la tasa de ganancia contable, la que efectivamente reciben los capitalistas, y entonces en el ahorro, ¿no? Porque esto lo reemplazábamos acá. Entonces, lo que vamos a observar es que si baja la proporción de beneficios respecto de la proporción de salarios, ¿sí? Más parte del ingreso es distribuido a salarios que a beneficios, ¿sí? Vemos que ambas curvas se desplazan hacia la derecha porque cae su pendiente, ¿sí? Entonces, en el nuevo equilibrio hay una mayor tasa de crecimiento y hay una mayor utilización de la capacidad. Una mayor utilización de la capacidad lo podemos interpretar como un mayor nivel de empleo, porque para poner a funcionar todas las demás máquinas tengo que contratar más trabajo, ¿sí? Este modelo entonces es wage-led. ¿Qué significa wage? Significa salario, y led lo mismo que antes. Eso quiere decir que el crecimiento en el largo plazo de este modelo está tirado por los salarios. Si aumentan los salarios, aumenta la demanda, ¿sí? La demanda, entonces aumentan las ventas de las empresas y al aumentar la utilización de su capacidad y además sus ventas, quieren invertir de nuevo para mantener el resto de capacidad que quieren dejar por las dudas, ¿sí? Entonces, bueno, se cumple la paradoja de los costos de Kalecki también en el largo plazo. Repito, a mí me interesa que se acuerden todas las fórmulas y todos estos conceptos que entiendo que no debe haber sido fácil porque yo esta clase la di en persona el año pasado y cuando no entendían los conceptos me los podían preguntar. Estoy disponible para que me hagan todas las preguntas que consideren necesarias. ¿Me interesa que se acuerden de todas las fórmulas? No. Lo que me interesa es que más o menos se dan una idea, ¿sí? Repasando, vimos 3 teorías del consumo, ¿no? Y vimos qué pasaba con la distribución del ingreso según esas 3 teorías de consumo. Para el postulado de Keynes y Kalecki, una redistribución progresiva del ingreso aumentaba el consumo agregado, ¿sí? Para la teoría de Friedman de la hipótesis del ingreso permanente, se mantenía constante el consumo agregado. Y en la teoría de Paley, aumentaba el consumo agregado, no tanto como en el modelo keynesiano, pero aumentaba porque los hogares tenían consumo por pertenencia, ¿no? Eso es un punto que me interesa que se acuerden. Me interesa que se acuerden lo que es una paradoja macroeconómica, ¿sí? Me interesa que se acuerden la paradoja de los costos de Kalecki. Me interesa mucho que se acuerden de la paradoja de los costos de Kalecki. ¿Por qué sucedía? ¿Sí? ¿Por qué tenía lugar esa paradoja? ¿Cuál era el comportamiento microeconómico y cuál era o podía ser el resultado agregado para toda la economía? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el modelo neoclásico de trabajo y el modelo kaleckiano de trabajo? En uno, si aumentan los salarios cae el empleo, y en otro, si aumentan los salarios, sube el empleo, ¿sí? Todo lo que es largo plazo, yo se los expliqué para que lo tengan para su vida, pero los modelos de largo plazo no se los voy a evaluar en sí, ¿sí? En todo caso, lo que me interesaría es que me sepan explicar qué significa
un modelo tirado por los salarios, un modelo tirado por las ganancias, ¿sí? Cuando hablamos de corto plazo, hablamos solo de demanda agregada, ¿no? Y cuando nos vamos al largo plazo, nos metemos con el crecimiento, ¿sí? Entonces, en el corto plazo vamos a ver que si la demanda agregada es tirada por los salarios, ¿sí? Significa que el aumento de los salarios aumenta más la demanda agregada que el aumento de las ganancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores consumen mayor proporción. Ahora, podemos tener demanda agregada tirada por las ganancias, ¿sí? No sé, porque la inversión sea un gasto más importante para la demanda agregada, ¿ok? También puede pasar. Y en el largo plazo vamos a hablar de crecimiento tirado por salarios o crecimiento tirado por ganancias. Si el crecimiento es tirado por los salarios, que es lo que vimos como wage-led, la tasa de inversión va a depender positivamente de la tasa de salarios y negativamente de la tasa de ganancias. ¿Sí? Ahora, si el crecimiento en el largo plazo es tirado por las ganancias, la tasa de inversión va a depender positivamente de las ganancias y de la tasa de ganancias y negativamente de la tasa de salarios. Entonces, repasando de nuevo, las tres teorías de consumo y los efectos según las tres teorías de consumo de una política de redistribución de los ingresos. ¿Sí? ¿Qué es paradoja de los costos? De Kalecki. ¿Qué es un crecimiento tirado por salarios y qué es un crecimiento tirado por ganancias? Y necesariamente la relación entre crecimiento e inversión, ¿sí? Necesariamente. Y la relación entre demanda agregada y salarios, más o menos una idea general. ¿Qué más me puedo estar olvidando que sea importante? Sería bueno que se acuerden de por qué una empresa guarda capacidad instalada ociosa. Esto de que los trabajadores gastan todo lo que ganan es necesario para entender que tengan propensiones marginales a consumir distintas, y eso explica los efectos positivos de una redistribución progresiva del ingreso. Pero eso es básicamente lo que me interesa que se queden con la clase de hoy, ¿sí? Entiendo que las ecuaciones por ahí son demasiado difíciles, yo no les voy a tomar una ecuación, no les voy a pedir que me calculen el equilibrio de uno de estos mercados, pero sí quiero que lo entiendan conceptualmente, ¿sí? No les voy a pedir, no les voy a dar dos funciones para que me encuentren el punto de equilibrio. Pero sí les puedo poner un gráfico con un punto de equilibrio y preguntarles qué pasa si suben los salarios, ¿sí? Según el modelo kaleckiano, una cosa así. Entonces, tienen que saber, tienen que entenderlo conceptualmente nomás. Y no, no se vuelvan locos con funciones y con aprenderse conceptos de memoria más que estos que les mencioné. ¿Sí? Bien. Eso es todo por hoy. Nos vamos a ver, creo que en 2 semanas doy clases de nuevo.